buenas tardes, buenas noches, según el día, el lugar en donde te encuentres en estos momentos dentro de este planeta o fuera. No sabemos en qué parte estés tú. Me llamo Héctor Puche, soy quien coordina el libro de espiritualidad y trascendencia del movimiento Líderes que Inspiran. Y hoy me acompaña uno de estas coautoras del libro, eh, Patricia Polito. Muy buenas, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Encantada igualmente, Héctor. Muchísimas gracias por esta invitación, este espacio para compartir esta intervención en este libro con ese título tan hermoso. Bueno, es un título que echa para atrás. A mí me echó para atrás ese título cuando se lo propuse a Pedro. Le dije, quiero hacer este libro y después, pero ¿será que podemos realmente aceptar el reto, todos aceptar el reto de escribir un libro sobre espiritualidad y trascendencia? Pero bueno, yo creo que con la filosofía que hay detrás de inspirar, desde la inspiración se pueden crear tantas cosas hermosas, podemos conectar con tanta gente que yo considero que va a ser un libro muy bonito, pero vamos a hablar de tu capítulo. Vamos a saber un poco, eh, Patricia, cómo puede ser que una arquitecta esté hablando de espiritualidad. Cuéntanos un poquito eh, cómo llega una arquitecta a hablar sobre la construcción, ¿no? Porque a lo mejor tiene mucho sentido. En vez de hablar sobre una construcción externa, hablar de una construcción interna. Cuéntanos un poquito, Patricia. Sí, muy, muy bonito lo que estás diciendo porque de alguna manera para yo hacer la conexión o la fusión de esa, vamos a decir, primera elección que fue la arquitectura, pues después las circunstancias, la pasión de estar como en atención o en cultivo del cuerpo hizo que pues eso tuviese como una vuelta, una unión, una sinuosidad que llegara justamente a través del cuerpo. Entonces, arquitectura del cuerpo. Realmente hice como una especie de comprensión, de alguna manera, el lenguaje, el tema de distribuir los espacios, de diseñar. Entonces, me encontré con el diseño maravilloso, perfecto y original de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo habla y en el usar del cuerpo y en el interactuar, pues entendí un poco que tenía un lenguaje y ese lenguaje fue transmitiéndose a través de la manifestación corporal y pues esa manifestación corporal fue diciéndome cosas a través de ese lenguaje. Yo pude obtener, entender quizás un poco que la espiritualidad se estaba manifestando a través del cuerpo. Entonces es como ese canal que me permitió a mí tener una experiencia espiritual y reconocerla. Entonces, esa es la manera en la que el arquitecto termina hablando de espiritualidad, porque es un testimonio de vida. Eso comenzó a pasar muy temprano en mi vida y pues creo que esta es la historia más corta que puedo decir. Sí, Sí. yo he escuchado parte de esa historia en Colombia, es fascinante, pero bueno, tampoco tenemos mucho tiempo, ya nos encantaría tener mucho más tiempo, pero lo que vamos a centrarnos un poquito más, ya teniendo este preámbulo tan lindo, quiero que nos centremos en el libro, en el capítulo. El título es Él quiere conocerte. Ese es el título de tu capítulo. Si has emprendido un camino lejano en busca de paz, detente, cambia de rumbo y regresa a casa. Él en mayúscula, te está esperando y quiere conocerte. Así Sí. comienza el capítulo de Patricia. ¿Por qué decidiste escribir este capítulo? O un capítulo como este que has escrito. Cuéntanos.
no quiero que tampoco reveles tanto porque tienes que dejar picado a la gente para que entre en el capítulo, pero sí me gustaría que nos contaras un poquito más. ¿Por qué decidiste escribir este capítulo? Sí, bueno, esto vale para decirlo de manera como un poquito más concentradita, que él quiere conocerte es como me sucedió a mí el primer como encuentro. Es decir, que prácticamente como que yo no lo busqué y él me buscó. Entonces, de esa manera yo quise ponerle ese título como, esa fue la manera en la que yo profundicé esa comunicación y esa experiencia espiritual a través de un, vamos a decir, como un abordaje, como si me hubiesen tocado la puerta. Hey, quiero conocerte, estoy aquí. En ese sentido, pues quiero escribir es porque es un testimonio y básicamente yo creo que más o menos a todo el mundo le debe haber pasado que las experiencias espirituales, pues nadie hace como empieza haciendo un curso para ver cómo aprendo a conectarme espiritualmente, tal vez en un poquitico más adelante, cuando ya uno ha tenido alguna experiencia, entonces quiere como um, recurrir a una metodología. A mí me sucedió intuitivamente, realmente yo no tuve como una secuencia, un tutor, un maestro, sí, sí quise, vamos a decir, transmitir toda esta idea del quiero conocer porque él quiere conocerte, es porque de esa manera es como yo empiezo a tener una comunicación. Entonces, contar ese testimonio de vida es como cómo ocurrió conmigo, cómo lo entendí, de qué manera comprendí ese lenguaje que estaba sucediendo dentro y ese lenguaje también cómo iba explicándose a sí mismo. Así como que, ¿quién me explica qué es lo que está pasando? Era como que todo sucedía al mismo tiempo, porque esa comunicación también me explicaba de alguna forma qué era lo que estaba pasando y después poco a poco cómo gestionarlo, cómo entenderlo, cómo darle esa utilidad a la conexión. Y la inspiración es, pues probablemente haya muchas personas que les haya sucedido o lo esté sucediendo eso en este momento y puedan reconocerse en esa historia en la que identifiques que más que un, un personaje externo o algo que uno pueda idealizar, una persona así, consultar, yo quiero que me enseñes, pues realmente como que el maestro estaba dentro y el maestro dijo, hey, quiero conocerte y en ese sentido es así como que soy yo el que quiere conocerte a ti para que tú luego me conozcas a mí. Sí, sí, sí. Entonces, ese sentido inverso en el que sucedieron las cosas, para mí, en mi experiencia, pues me motivó también a que contando la historia pudiese alguien también identificarse y sentirse, porque yo hago como todo un relato que, si te confieso, me costó hacerlo corto, porque tiene tantas cosas que tuve que luego resumir y resumir, lo resumí como 3 veces. Y creo que de todas maneras sí se pasó un poquito de lo, de lo estimado, pero era necesario como todos esos ingredientes que están descritos allí. Sí. Te inspiraste más de la cuenta entonces. Sí, Ok. reinspirada. Sí, sí, la verdad que sí. Ok. ¿Cuál fue el mayor reto que tuviste al escribir el capítulo? Mira, sí, significó un reto utilizar un lenguaje simple o sencillo. Traté en lo posible, pero como él no habla tan simple, entonces muchas veces vamos a decir que traté de usar el lenguaje complicado o profundo y luego descifrarlo nuevamente en sencillos como para que tengamos la oportunidad de reconocer ese lenguaje profundo, pero entenderlo de manera sencilla. Y luego que esa profundidad del lenguaje luego también sea cómodo para nosotros al final después de hacer esa asociación. Hey, suena complicado, pero la verdad es sencillo. Entonces, tratar de escribir lo más sencillo posible o como vamos a decir, con las palabras más cotidianas, más simples, porque muchas veces usando palabras como realmente profundas se crea una imagen abstracta
y entonces se va la comprensión, se diluye, se dispersa, porque eso abstracto como que carece de significado en algún momento. Entonces, eso era lo que yo quería como evitar. Voy a tratar de hacerlo lo más simple para que en el momento en el que la persona vaya leyendo mi historia, mi testimonio, mi verdad, mi comunicación, se vaya como poniendo en el papel o esté conmigo y también porque él también mucho del capítulo habla en primera persona. Es él que está hablando. Entonces es así como que es un personaje y después puedo aparecer yo como la que estaba escuchándolo a él. Entonces, escuchándolo a él como oyente y después él como vamos a decir, como autor de toda esa sabiduría, información, comunicación, se apropia. Y luego de apropiarse de esa historia, pues se descubre que está dentro de ti. Entonces esa historia de él es tuya. Claro, sería como una conversación contigo misma, o al final se descubriría a lo mejor eso, no sé, Sí, algo así. sí, la intención es que básicamente después descubres que estás hablando con un ingrediente que te pertenece, con una sabiduría que está dentro de ti, una sabiduría que sabe cómo eres tú, es el que más sabe. Entonces, tener una conversación con él es lo más importante que uno tiene en su propia vida, porque tiene una información realmente valiosa para poder disfrutarla y poder también determinar de qué calidad está hecha toda tu configuración, porque no eres solamente lo que conociste como a través de los ojos de tus cinco sentidos físicos, sino el descubrir las diferentes, vamos a decir, dimensiones, esencias, no solamente con la espiritualidad, la mentalidad, la emocionalidad, la corporalidad. Entonces, como que todas tienen una constitución y tiene también unas cualidades. Así que como somos todos simultáneamente, él también te cuenta eso. ¿Sientes que lograste lo que tenías en mente? ¿No? Eh, ¿Lograste el reto? Sí, lo logré. sí, sí, yo siento que de cierta manera cuando lo leí, lo releí un montón de veces con la intención de sentir si él lo había simplificado y si podía hacer una lectura corrida para alguien que desconociera el tema o la experiencia, no tuviese nada de referencia, pues yo podía ver como si de verdad yo lo podía entender, como simplemente a como lo estaba contando. Y creo que sí, creo que sí lo logré. Siento que de alguna manera me complace haber podido como trasladar esa experiencia, así sea en esa, vamos a decir, porción concentrada de testimonio, para que no se sientan solos. Es decir, hay mucha gente que le está pasando eso, que le pasó hace tiempo, era mucho más complicado. Años atrás, a mí realmente, vamos a decir que las primeras experiencias fueron hace muchos años atrás, como tal. Y el lenguaje que uno podía, o vamos a decir la consulta, estos temas no se hablaban, pues, no se hablaban de eso. Lo máximo que uno podía hacer era algo versado más a la religiosidad que a la espiritualidad como tal. Era dentro de una conducta religiosa, una tendencia. Pero la espiritualidad así en general, pues no estaba considerada como un tema de conversación normal. Sí, creo que de esa manera hoy en día nosotros tenemos como la posibilidad de tener la libertad de conversar eso, de poder libremente hacer sí, vamos a decir, cómodamente. Y nos hemos encontrado que muchas personas ya manejan mucho este lenguaje. Antes uno pensaba que, bueno, es que no con todo el mundo se puede hablar, pero no, la verdad es que sí hay mucha gente, hay muchísima más y cada vez más gente que se siente cómoda con este lenguaje, que ya ha tenido experiencias que no se atrevieron a decirlas en algún momento y que se identifican realmente con todo esto sabroso de descubrirse que, tú también, pero entonces eso me gustó, realmente poder participar en eso y incluir
este relato para enriquecer ese ambiente sabroso. Súper, súper. Hablando de este tema tan complejo para algunos, tan fácil para otros, tanto de digerir como de comprender, porque también puede generar rechazo para otras personas. Cuéntanos qué encierra para ti la palabra espiritualidad. Mira, rico, rico hablar de espiritualidad, me gusta muchísimo hablar de espiritualidad, aunque básicamente creo que muchos de nosotros conocimos el ejercicio de la espiritualidad es justamente es hacer que el espíritu se manifieste como tal, con sus condiciones, reconociendo la condición espiritual etérea y tiene una potencia realmente, una conducción, una comunicación, un lenguaje, una información, una sabiduría. Y esa espiritualidad básicamente puede estar tan abierta como yo la pueda concebir. Y a pesar de que tengo aquí atrás una figura de Buda, yo no tengo como la tendencia de algo en particular. La verdad me gustó los colores y la forma, pero crecí en un ambiente católico, religioso, el cristianismo, pero desde muy pequeña toda mi trayectoria religiosa, vamos a decir, la espiritualidad fue bajo la religiosidad católica, cristiana, colegio de monjas, etcétera, o sea, con un hábito que me llevó poquito a poco a ser un poco más curiosa, a llegar más allá, a estudiar un poco de teología como tal, no solamente la parte que me daban en el colegio, luego ya saliendo del colegio tuve la libertad de hacer eso y también de incursionar adentro de experiencias de otras tendencias espirituales. Entonces, lejos de atarme, eso me dio la libertad de conversar con un lenguaje abierto que pueda permitirme compaginar o coincidir con muchas de las tendencias religiosas sin ofender, porque eh, básicamente hay algunas posturas rígidas que intentan pues convencer y yo siento que la espiritualidad es tan amplia, el ejercicio de la espiritualidad es tan versátil que es innecesario convencer a las personas, porque del lado que estés ejercitando tu espiritualidad está bien. Bien, y como también otro de los conceptos del libro es la trascendencia. Para ti entonces, ¿qué sería trascender? Bueno, trascender yo creo que es como el resumen de cuán efectivo o vigente sea la verdad que estás eh, usando, creyendo o proponiendo. Es decir, algo que realmente pase, siga siendo a pesar de pase o trascienda, o sea, es decir, más allá de las barreras, de las condiciones de tiempo o de tendencias. Entonces, es una verdad abierta, pura, autosostenible, sin juicio, sin agresión y sin imposiciones también. Entonces, creo que trascender es pasar más allá, que siga vigente algo a pesar de el paso de que trascienda de algunos lineamientos o de algunos condicionamientos, algunas ideas o creencias. Es decir, trascender es hacer eso. La espiritualidad en sí, creo que es algo bastante junto. La espiritualidad en sí es trascendental, es algo que trasciende culturas y creencias y tiempos, épocas. Entonces, así como creo que eso es la palabra trascendente, Ok. va como punto. Bien, y ahora vendrían las dos preguntas sorpresa que les tengo para ustedes. Una de las preguntas sorpresa tiene que ver con ¿qué te falta, qué le falta a Patricia por aprender en este presente? Uf, bueno, yo creo que como uno, cuando más conciencia tienes de lo desconocido, más sabes que te falta un montón. Entonces, como sabes que lo desconocido es inmensamente, no sé, ilimitado, digo que la inmensidad de lo desconocido te da la posibilidad de saber que la sabiduría o el aprendizaje puede
estar constante y permanentemente en tu vida según la disposición que tengas de hacerlo. O sea, si yo tengo disposición a aprender, aprenderé todo lo que yo decida de cada una de las circunstancias o eventos de mi vida y hasta de la vida en sí común cotidiana, la contemplación o el silencio, sin hacer físicamente nada, pues también puedo estar aprendiendo eso. Así que yo creo que me falta aprender. Uy, creo que es incuantificable, pero lo que sí, lo que sí es que estoy dispuesta o recordarme a mí misma la disposición a hacer ese aprendizaje constante, permanente, para que eso sea una verdad en mi vida. Es decir, querer aprender sea siempre un objetivo, una intención. Mm. Bien, ¿por qué hago esta pregunta y por qué te voy a hacer la otra pregunta sorpresa? Porque como estamos hablando de espiritualidad, eh, ya de por sí el automático de las personas que ve un libro sobre unos ciertos autores que están hablando de espiritualidad, ya me lleva a, este es quien me va a salvar, este es el próximo gurú, este es... Entonces yo he querido hacer este tipo de preguntas porque considero que aunque sepamos o seamos referentes hacia algunas personas, siempre estamos en esa búsqueda. Es decir, no hemos llegado a escribir un libro de espiritualidad y trascendencia porque ya no nos queda más, ya estamos en el top, sino mostrar esa parte humana también, ¿no? Esa parte vulnerable Sí, sí, del autor, ¿vale? sí, Entonces, por sí. eso hago este tipo de preguntas. La otra pregunta sería, ¿qué te falta por trascender? ¿Qué le faltaría por trascender a Patricia? Mira, eso es una palabra súper bonita porque creo que no solamente es el core o el centro de un aprendizaje, porque, o sea, lo que trasciende del efecto, del impacto emocional, trasciende esa emoción y llega a ser una información de enseñanza. Creo que la trascendencia en sí es cada evento de aprendizaje, que yo trascienda la emocionalidad y la haga pasar para que la información, el aprendizaje, lo que vino a mí a enseñarme, a mostrarme o demostrarme algo, pues se quede conmigo. Y creo que trascender del ser humano, uy, tenemos que trascender también muchos conceptos que tenemos, es decir, que, uy, vamos a decir que es algo así tan amplio que me cuesta decir un poquito de esta pregunta, porque y es trascender, uy, trascender hasta, yo quisiera trascender hasta la humanidad en conciencia. Entonces, a lo mejor en el camino te disfrutas también el proceso de trascender y Pero decides también trascender algunas en cosas. este presente, ¿qué podría ser? Algo que tú digas, ah, pues está dentro de mi checklist, me gustaría trascender esto en este presente, en este 2023, por ejemplo. Uy, algo mejor me gustaría trascender de repente alguna, no sé, como un temor que de repente salga tal vez, mira, yo creo que, vamos a decir que puedo unir esas dos, como las dos preguntas que hiciste de la trascendencia y del aprendizaje Sí, y de la espiritualidad como tal, y el tema sobre todo del gurú. Yo vamos a decir, que he estado como muy atenta, muy sensible al tema de evitar causar dependencia. Es decir, me gusta compartir sin que eso signifique que yo voy a ser una guía permanente y que tengo personas que estén pendientes de lo que yo les digo para gestionar su vida. sí. Realmente he creído que lo más importante es eso, la trascendencia de la etiqueta. Yo no quiero ser un gurú, yo quiero ser deseo ser una liberadora, una inspiradora para liberarte o libertarte en el sentido de ti mismo, de la creencia que tienes de pensar que alguien más te tiene que dirigir, los pasos que tienes que puedes sugerir, puedes hacerte un modelaje. Y nosotros en nuestras experiencias podemos hacer eso. Como tú acabas de decir, pues no quiere decir que nosotros seamos unos gurús, pero tenemos una experiencia de compartir. Esa experiencia
puede ser una referencia y puede ser también como una vía, un camino, una inducción. Pero cada quien tiene la libertad, si nosotros somos infinitamente creadores, ya el hecho de tener esa conciencia hace que yo pueda hacer mi camino. Y yo tengo como la responsabilidad de decirle a cada quien que tienes igualmente la responsabilidad de hacer un camino diferente. Porque es tan infinitas las posibilidades que sería tonto repetir los mismos caminos. Entonces, ¿cuál sería, no sé, una trascendencia? La idea de que mi intención está muy lejos de ser gurú, sino que simplemente me quiero quedar con la tranquilidad de inspirar y de darle la libertad a que otras personas también inspiren con sus diferentes caminos y sus diferentes experiencias. Somos tan ilimitados que el amor tiene el potencial tan infinito de manifestarse, que de verdad es un regalo estar conscientes de eso, de esa libertad plena y expansiva que tenemos nosotros de demostrarnos en, en infinitas y creativas formas, individual. Sé que creo que eso es un poquito, no sé si contesté Vale, la pregunta. vale, muy bien. Bueno, Patricia, estamos llegando ya al final de la entrevista y me gustaría que, por último, invitaras a la audiencia y a quienes te están tanto viendo como escuchando a leer tu capítulo. ¿Por qué deberían leer tu capítulo? Eso uno. Y lo segundo, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Genial. ¿Por qué deben leer el capítulo? Porque es una historia emocionante y es una historia que tiene un punto de partida desde adentro. Es algo fabuloso, sorprendente. En la época en la que me sucedió, pues tenía mucho desconocimiento y la manera en la que voy contando toda la historia te lleva desde hace como por lo menos 23, 24 años atrás, cuando yo tuve mi primera experiencia, vamos a decir, oficialmente espiritual. Mucho antes de más joven, sí tuve experiencias no reportadas, ni siquiera las comenté, pero el tema es que todos estos detalles, desde el desconocido al conocido, son fabulosos porque hay una conversación mucho más de amigos. Entonces, él y tú se transforman en amigos y así es como yo quiero proponerles esa amistad espiritual consigo mismo. Es divertido. Y me pueden encontrar en las redes, pues en Instagram, Conciencia Movimiento. Es decir, como el nombre era largo, no tiene el en, aunque vamos a decir que el movimiento es conciencia en movimiento. Como está escrito es Conciencia Movimiento, en Instagram igual concienciamovimiento.com es mi página web, donde hay una cantidad de información interesante, hay un blog con artículos mensuales, etcétera, de este tipo de información y todas las otras cosas, las áreas que también yo ofrezco en Facebook, Patricia Polito Fava, y en LinkedIn también, Patricia Polito. Así que creo que esas son en, en sí las redes donde puedo estar a la orden, amorosamente los asisto en lo que esté a mi disposición, en mi conocimiento, en mis posibilidades, abiertamente. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por este espacio tan bonito, por aceptar la invitación. Confiemos que todos los coautores logren inspirar eh, desde sus historias, desde su experiencia, a, a personas que a lo mejor están dudando, que están en esa búsqueda, que están bloqueados por cualquier cosa y que sea una de esas historias que inspiren a otros, que sea la tuya de verdad. Muchísimas gracias, Patricia, de verdad, por este espacio tan lindo. Encantado. Gracias a ti, gracias Héctor, gracias.